la presentación. O sea, por lo pronto me mando de ustedes en cero, porque hasta que no esté ejecutada esa labor, pues no se les puede subir la calificación del seminario. El compromiso es que sea en la misma semana, porque si no después cuando sea parcial, a todos les van a salir preguntas de todos los temas, no importa si se diera 7 temas o se diera 10. Entonces todos tienen que tener disponible la información. Para recordarle de las fechas, la evaluación, los docentes nos vamos a reunir a evaluarlos a ustedes el 6 de abril. Eso significa que las actividades, a ver, niños, las actividades que se cuentan en el primer corte son aquellas ejecutadas hasta el 27 de marzo. La ventana de tiempo entre 27 de marzo y 6 de abril es porque ahí está atravesada la Semana Santa. Entonces, pues obviamente esa semana no estamos acá, pero es una semana que no se pierde porque esa no está contada dentro del calendario académico. Entonces, pues para que sepan que... Pero, si la evaluación inicialmente era 6 de marzo, y por la gestión que hicieron, ustedes como estudiantes lograron casi un mes más, implica que también la celeridad de nosotros en el momento de evaluar va a ser mayor. Porque si a 6 de marzo un docente le dice, bueno, es que fulanita apenas ha abierto una historia y apenas hizo un barniz, uno dice, bueno, es que están comenzando, es la primera vez que están en clínica, mientras buscan pacientes, pero si ya teniendo un mes más, llega un docente a evaluarlos a ustedes y dice, es que fulanita no ha hecho ni un barniz de flúor, y ya con un corte que fue prácticamente todo febrero y todo marzo, pues ahí sí obviamente ya no va a tener sentido. Entonces, necesito que ustedes se feliciten que estas 2-3 semanas de más, casi un mes más que le dieron, se vea reflejado en que las actividades que su docente reporta en el libro máster sean de mejores características. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de escuchar Casas, Nicole Dayana, ¿nos escuchamos? Martínez Vargas, Tatiana, Riaño Clases, Alejandra, ¿quién es? Tobar Carmona y Erika María, Pérez Cuarto de la María, Moreno Páez Monflorino, bueno, ustedes nos van a dedicar mañana del día de hoy hablando de provisionales, qué técnicas tenemos disponibles nosotros para que el paciente que se le hace una preparación de prótesis fija y no se puede ir para la casa con el diente ahí, el otro. Vamos a ver qué cuál ustedes este tema ya lo vieron en fija, es solamente como profundizar conceptos, mirar la edición de la literatura al respecto. Bueno, nuestro tema de exposición son las restauraciones provisionales en prótesis fijas. Como introducción tenemos que las restauraciones provisionales son prótesis temporales utilizadas mientras se fabrica la restauración definitiva. Estas protegen los dientes que están preparados, mantienen la función masticatoria, la estética y la posición del diente. Además, permiten evaluar si el plan de tratamiento protésico será exitoso antes de colocarlo definitivamente y funcionan también como una guía diagnóstica y terapéutica. Las restauraciones provisionales son importantes ya que nos ayudan a proteger la pulpa y los sentidos periodontales y mantienen la
facilitan la duración del paciente a cambios funcionales, estéticos y ayudan a modificar el plan de tratamiento si llega a ser necesario. Dentro de sus funciones principales están las biológicas, que como ya lo dije anteriormente, es protección pulpar, periodontal y previene la sensibilidad dental. En mecánicas es restauración de la función masticatoria, retención y resistencia y protección contra fracturas. Y en estéticas mantienen la forma y el color del diente, permiten una sonrisa natural y mejoran la confianza del paciente. Dentro de los requisitos que debe tener una restauración provisional es que debe ser biológicamente inerte. ¿Qué significa esto? Que el material no debe reaccionar ni producir efectos dañinos en los tejidos vivos del organismo cuando entran en contacto con ellos. El material debe ser biológicamente inerte para que no irrite la pulpa dental, no cause inflamación en la encía, no afecte el ligamento periodontal y permita mantener la salud de los tejidos mientras se coloca la prótesis definitiva. Y entonces ahí tenemos que hacer la primera parada, es decir, las resinas acrílicas que usamos para los provisionales cumplen esas características. Estos son algunos de los ejemplos de materiales que son biocompatibles para usarlos en provisionales, que son las resinas acrílicas, las misacrílicas y el policarbonato. Estos son materiales que están diseñados para ser compatibles con los tejidos y minimizar esas reacciones adversas. Bueno, aclaración, porque ustedes a veces montan imágenes porque ven bonita la imagen y no saben si es imagen que sirve o no. El OCRI es un acrílico que está en los aparatos de todo el ¿no? O sea, si estamos hablando de provisionales, pues esa imagen no debería estar ahí. El otro del lado derecho sí es un bisacrílico. Ustedes se van a explicar la acrílica de los bisacrílicos con más profundidad. Tenemos la resistencia mecánica, que es la capacidad del material para resistir las fuerzas de la masticación y la función sin dañarse. Un material que tenga una resistencia mecánica puede soportar fuerzas masticatorias, evitar fracturas abiertas, mantener su forma y estructura durante el tiempo que se esté utilizando y proteger el diente preparado hasta que se coloque la prótesis definitiva. Cuando el paciente va a masticar y apretar los dientes o mastica provisional, recibe presión. Entonces, si el material no tiene suficiente resistencia mecánica, puede fracturarse, desgastarse rápidamente o desprenderse del diente. También nos debe ayudar a mantener la estabilidad del color. ¿Qué significa eso? En prótesis fija y en las restauraciones provisionales es importante porque el provisional debe mantener una estética similar a la restauración a la restauración definitiva al diente natural mientras se coloca la definitiva. Y cuando un material tiene buena estabilidad de color, significa que no cambia con el color con el tiempo, resiste manchas producidas por alimentos y bebidas, mantiene una apariencia estética natural y no se vuelve amarillo o opaco fácilmente. Si este material no tiene esta estabilidad de color, puede mancharse rápidamente, verse oscuro o amarillo y afectar la estética del paciente, especialmente pues, cuando son en dientes anteriores. Las resinas bisacrílicas suelen tener mejor estabilidad de color que otras resinas acrílicas tradicionales. Permitir función y comodidad. Esto significa que permite que el paciente realice normalmente las funciones orales como masticar, hablar y cerrar la boca sin dolor ni molestias. Esto implica que el provisional debe tener forma anatómica adecuada, mantener los contactos oclusales correctos, no generar interferencias al masticar o al hablar y adaptarse correctamente al diente preparado. Tener una buena adaptación marginal, eso significa que debe haber un ajuste preciso del borde provisional con el margen del diente preparado. Cuando hay una buena adaptación marginal, se sella el espacio entre el diente y la restauración, evita la filtración de saliva, bacterias y alimentos, protege la pulpa y previene inflamación gingival y caries secundaria. Si esta adaptación es deficiente, puede provocar acumulación de placa, irritación de la encía y sensibilidad. El material debe ser fácil de manipular y de reparar.
Debe ser, digamos, durante su elaboración, permitir correcciones si es necesario. Esto incluye facilidad para mezclar y moldear el material, tiempo de trabajo adecuado para realizar el provisional, posibilidad de recortarlo, ajustarlo, pulirlo y capacidad de repararse en caso de fractura o desgaste. Bueno, en cuanto a la clasificación de las restauraciones provisionales, encontramos que se dividen en tres requisitos. Las biológicas tienen que ayudar a la protección pulpar, cuidar la salud periodontal y la compatibilidad a nivel oclusal. También encontramos las mecánicas que deben servir para resistencia, retención y durabilidad. En la parte estética debemos escoger la forma, el color, la translucidez y la fonética. Bueno, en cuanto a las restauraciones provisionales, estos se deben elegir el material. Hay varios tipos de materiales en los cuales pues, su objetivo es cuidar el diente tanto pulpar como periodontalmente. Encontramos algunos tipos materiales en las coronas de aluminio, coronas de níquel cromo, las resinas polivinil de metacrilato, polivinil metacrilato, resinas bisacrilatas, policarbonato y policarbonato. Bueno, en cuanto a las resinas acrílicas, son los materiales más usados. En cuanto a la parte de provisionales, encontramos que tiene una buena resistencia, menor costo, buena estabilidad del color, reacciones exotérmicas mayores, contracciones durante la polimerización. En cuanto a las resinas bisacrílicas, tenemos que el material, el más moderno, es usado actualmente. Encontramos que tiene un mayor costo, menor estabilidad del color de algunos casos y mayor estabilidad dimensional, mejor resistencia mecánica y fácil manipulación. Un bisacrílico, ¿por qué se llama bisacrílico? O sea, ese prefijo y ese de dónde sale. O es el nombre porque permite ponerle un nombre y se desaparece. O tiene razón de ser en la química del material que tenga ese prefijo BIS. La razón de ser BIS es porque el fortalecimiento del agregado que le colocan es de la molécula de bisfenol metacrilato, que es el mismo compuesto orgánico de las resinas. Entonces, ese compuesto le da más dureza, le da menos permeabilidad, menos porosidad, le da más brillo, le da más resistencia, y eso es lo que lo hace indicado para provisionales de larga duración o de alta estética. ¿Cuál es el problema de esos bisacrílicos? Que son costosos. Tienen otro problema, es que no son rebasables. Ustedes, si hacen un provisional de acrílico normal y en alguna zona ven que no se la línea terminal, que les quedó un poro, ustedes preparan otro poquito más de material y le hacen el agregado. Los bisacrílicos no permiten eso, y eventualmente algunas pequeñas cosas se pueden corregir, pero con resina fluida, porque aunque el apellido de esos son acrílicos, es decir, son bisacrílicos, curiosamente no son compatibles con los acrílicos, no son rebasables ni reparables con acrílicos. Entonces, cuando quedan mal, o toca repetir todo el mockup completo y volverlo a hacer nuevo, o si es algo muy pequeño se puede reparar, pero la reparación es con resina fluida. Digamos. Bueno, para la elaboración de estos hay tres técnicas importantes, en la cual es directa, que es directamente en la hoja del paciente. Esta se realiza con una matriz en silicona o una corona prefabricada. Sí, en este caso, pues, los materiales principalmente que vamos a utilizar en las tres son los bisacrílicos o las resinas acrílicas. Sí, hay que tener en cuenta y es que estos pueden generar una reacción exotérmica
y pues puede dañar el diente o afectarlo a nivel pulpar y pues eso es lo que no queremos. Principalmente en la directa, en esta pues, una de las ventajas pues es que es en el paciente, la podemos hacer en el consultorio, nosotros mismos, no hay como ningún problema. Pero pues lo malo es que toca estar pendiente de la polimerización de este, pues debido a que si se deja mucho tiempo en boca podemos dañar la pulpa del diente y pues la idea es despegarlo, por decirlo así, para que no se quede trabado, no se quede ahí como incrustado, por decirlo así, que tenga más retención. No, la idea es tener un buen manejo tanto a nivel oclusal del paciente como a nivel manual para hacer más adelante los recortes o los rebases que se necesiten. ¿Cómo funciona la técnica indirecta? En esta es un poquito más larga, pues porque se tiene que realizar sí o sí un modelo, por lo tanto se le tiene que realizar impresiones al paciente para obtener un modelo preliminar y asimismo realizar esta. ¿Qué pasa? La diferencia entre esta y esta es que en esta, pues como que la anatomía no tenemos tanto control. En cambio en esta, por lo que vemos, manejamos, pues sí podemos tener como mayor ranking o mayor en la anatomía del diente. ¿Sí? Y pues por último tenemos la mixta, que es como la combinación de la ventaja entre esta y esta, que es como la unión del margen cervical, que es lo mejor de esta, que es como el boom, y de esta pues es que es la anatomía. ¿Qué pasa? Que aquí se funcionan las dos, por eso es como una técnica indirecta donde sí se utiliza un modelo de yeso también y la boca del paciente. Hoy en día en odontología se están intentando como, aplicar tecnología, entre ellas el sistema CAD-CAM. Este se compone del CAD, que es como el software, que es donde se realiza como la impresión en 3D para obtener la llave digital del paciente. En esta que hacemos, pues el diseño como tal de la preparación, como lo podemos ver acá. ¿Qué es el CAM? El CAM es ya como el fresado, por decirlo así, que realiza la máquina, que es este pedazo de acá. ¿Qué pasa? Pues esta como dice diapositiva, pues es una mayor como precisión a la hora de la anatomía y la precisión del margen cervical, pues que no hay como tantas interferencias o hay un poco margen de error, ¿sí? Pero pues una de las desventajas que tiene este es el alto costo que tiene, pues porque no es tan fácil como que todos tengamos un CAD-CAM en el consultorio. Bueno, ahora la importancia que tienen los provisionales en implantes. Estos no solo sirven como función estética y funcional, sino que también sirven para realizar como algunos ajustes o algunas adaptaciones de los tejidos antes de la prótesis final, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar inflamaciones, para evitar como acúmulo de placa, para evitar las lesiones a nivel periodontal. Entonces, ¿qué se trata de hacer más que nada con esto? Pues primero como un modelo preliminar, como para hacer que todo esté bien, sirve también para mirar la fonación y la estética y, pues lo más importante, la comodidad del paciente que tenga. Con eso, si hay como alguna inquietud o alguna molestia, pues se puede realizar la reparación o el ajuste. Ustedes están implantando este semestre, ¿cierto? Sí, señor. Entonces tenemos los dos. Ya les explicaron lo de la zona crítica, subcrítica y semicrítica. Entonces ahora tenemos el protocolo para la elaboración de las provisionales. Entonces tenemos que realizar una buena historia clínica, en la cual nos vea el paciente, la salud del paciente, también de los diagnósticos de los dientes, tanto pulpares como periodontales, ya que esto es importante, ya que nos da cómo ese diente puede resistir una provisional o una llave. Después tenemos que analizar los puntos de la función de la estética de los colores, también como la forma que va a tener ese diente, y después vamos a tomar impresiones de escaneo inicial para obtener los modelos de estudio, para así ver cómo trabajar con esos modelos de estudio. Vamos a realizar encerados si es necesario, entonces esos encerados se van a hacer y eso se hace en el modelo de estudio, y el objetivo pues, es planificar correctamente la restauración profesional y la definitiva. Entonces, ¿cómo empieza la preparación? Entonces, empezamos con la reducción de la carapuza incisal de 1
milímetros, la reducción axial vestibular y lingual, que debe ser de 1 milímetro, hacemos la definición de la línea de terminación, que puede ser chamfer o hombro, y eliminamos todos los bordes irregulares que puedan haber, y pues vamos a ver los paralelismos y la retención que pueda tener. Eso sirve para planificar la restauración provisional y la definitiva. Listo. Vamos a ver qué material vamos a escoger. Entonces, podemos escoger resinas acrílicas, resinas bisacrílicas o cronofabricadas. Y los factores, pues puede ser la duración que vaya a tener este material, entonces pues va dependiendo también el costo, también pues, la estética que uno quiera dar, que puede ser más brillante, el número de dientes que vamos a restaurar y pues la resistencia necesaria, ya que pues, puede ser a veces un diente anterior o posterior, entonces pues vamos a ver esos puntos de las fuerzas que puedan tener. Entonces, después vamos a realizar una matriz, las más utilizadas son estas tres, que puede ser la llave de silicona, en la cual se va a poner después el material que escojamos. Vamos a hacer un back from o de acetato y ahí vamos a poner el material y también pues las coronas prefabricadas. Bueno, la manipulación del material provisional según la casa comercial, en este caso la resina acrílica, vamos a colocar el monómero en un recipiente, un polímero gradualmente, ahí se va a hacer una mezcla se va a obtener la fase plástica, que es donde vamos a colocar hacia una matriz. Eso tiene un tiempo aproximadamente de 3 a 8 minutos según el fabricante. Bueno, entonces la confección del provisional, colocamos el material en la matriz o en la corona ya prefabricada, en la tapa plástica, allá está una matriz sobre el diente ya preparado, que la habían mencionado. Esperamos el inicio de la polimerización y vamos retirando el provisional antes de que llegue como a la etapa térmica para evitar que se caliente, o sea, que tenga como un calor excesivo y nos pueda dañar la curva del gas. Dejamos que termine la polimerización fuera del vidrio. Bueno, entonces después realizamos el recorte y el ajuste del provisional, eliminando los excesos de este material, ajustando a los márgenes verticales, bueno, y diseñamos las sombreras interproximales, ajustamos al perfil de emergencia y pulimos toda la superficie con el objetivo pues, de evitar la irritación de la encía y pues también para mejorar la estética. Bueno, en el ajuste ocular, entonces posteriormente a esto, miramos, se verifica el contacto oclusal, el máximo de intercuspidación, hacemos movimientos de protrusión, lateralidad, la ausencia de interferencias y contactos temáticos. Esto evita a que pues, se fracture el provisional y tengamos una sobrecarga oclusal, también causándole molestias musculares al paciente. Bueno, en el pulido final, este se hace, es muy importante porque lo que se busca es que el provisional quede liso y brillante, ya que, digamos, si el provisional queda rugoso, se va a presentar acumulación de placa, restos de comida, y lo que va a hacer es crear un provisional desadaptado y pues no se va a lograr el objetivo. Para realizar el pulido se utilizan discos abrasivos, gomas de pulido y pasta de pulido. Estos instrumentos lo que hacen es buscar que el provisional quede liso, brillante y pues que nos genere buena calidad, buena estética y buena biocompatibilidad al momento de poner el provisional al paciente. Su objetivo, los objetivos pues es tener una superficie lisa y adecuada para evitar pues, la acumulación de placa. En la cementación del provisional, en esta se busca fijar el provisional al diente preparado y en esto se utilizan los tipos de cemento como lo es el óxido de cinógeno, cementos provisionales resinosos. Primeramente, lo que se debe realizar es limpiar la superficie, retirar acúmulos de saliva y de material que se quedan al momento de la preparación. Posteriormente, en el provisional se agrega una pequeña cantidad de cementos temporales. ¿Por qué cementos temporales? Porque como el provisional no va a quedar para siempre, sino el cemento temporal lo que busca es facilitar
pues el retiro del provisional al momento de que ya se tenga la prótesis fija. Posteriormente de agregar el cemento al provisional, este se asocia pues al diente que está preparado, se le hace una presión suave para generar pues mejor adaptación y ya luego se limpian los restos de cemento temporal, porque si se dejan pues estos pueden causar inflamaciones, puede causar inflamación gingival, inflamación periodontal y hasta puede dañar los tejidos periodontales del paciente al momento de dejar los cementos provisionales ahí. ¿Cuál es la razón para que los cementos para certificar provisionales de unos más o menos 15 años para acá sean sin eugenol, en cambio los de antes sí contenían eugenol? ¿Cuál es la razón por la cual le tuvieron que quitar el eugenol y reemplazarlo por sulfato de bario? Porque tú ahí en la diapositiva lo colocaste, pero necesito que se sepa por qué. ¿Ahora? Porque de 2010 para atrás lo más común era que el odontólogo hiciera coronas o prótesis fijas metal-cerámicas y el cemento más común para cementarlos era el cemento de fosfato. Pero más o menos de 2010 para acá, hace 15, 16 años, que se puso muy de moda, y no es que se haya puesto de moda, es que los sistemas torocerámicos evolucionaron para ser resistentes. Los sistemas torocerámicos hace 15, 20 años eran por ahí con colonitas individuales y no más, pero pensar hacer una fija que no tuviera sustrato metálico, eso no cabía en la cabeza de nadie. Entonces, en la medida que zirconio y silicato evolucionaron para prótesis fijas, para planos más grandes, empezaron a salir las generaciones monolíticas, pues empezó a saber que esos materiales no se podían cementar con un cemento de prueba mecánica. Es decir, no a un fosfato, no a un hidrógeno, sino que la cementación tenía que ser adhesiva. El eugenol, los restos, los residuos que quedan de eugenol, pues no dejan que el cemento resinoso de la cementación definitiva polimericen adecuadamente y haya una buena interfaz adhesiva. Entonces, esa es la razón por la cual ustedes ahorita, todo cemento provisional que compren, ustedes tienen que asegurarse que no contenga eugenol. Y digo asegurarse porque si uno dijera, no, es que se lo quitaron y eso es problema de los fabricantes, no. Los fabricantes siguieron fabricando los que contienen eugenol y es responsabilidad del odontólogo cuando lo va a comprar, si sabe que va a ser un provisional en una corona o en una incrustación que va a ser de cementación adhesiva, verificar que en la ficha técnica tenga la sigla o la abreviatura NE, que significa no eugenol. Eso es responsabilidad del odontólogo. Es una responsabilidad ni el vendedor del dental ni el fabricante. El odontólogo que tiene que saber que si va a hacer cementación definitiva adhesiva, su cemento de provisional en la etiqueta, en la ficha técnica o en alguna parte, tiene que decir NE. Sigamos. Bueno, en el control y seguimiento, pues se controla y se evalúa la adaptación marginal. Esta se hace con el fin de no crear, digamos, un provisional desadaptado, ya que lo que se busca es mantener la zona donde se va a poner la prótesis fija en perfectas condiciones. La salud gingival también es importante controlarla y evaluarla, porque en casos del paciente, digamos, si no se lleva un control y si no se cementa pues, el provisional bien, el paciente se puede crear una inflamación gingival, pues generando restos de comida, y lo que nos va a llevar a que todo el procedimiento ya hecho anteriormente y teniéndolo listo para colocar la prótesis fija, pues se daña. La oclusión es importante evaluarla porque
se evalúan las intercuspidaciones de los dientes, que no hayan alteraciones y que el paciente no presente molestias mandibulares ni nada de eso. La comodidad del paciente también, debido a que pues, es muy importante tener en cuenta pues, el tamaño, el color y la estética que el paciente requiere, y pues la comodidad de cómo el paciente pues, se siente ante este provisional y antes de colocarle su prótesis fija. La estética, el provisional siempre debe mantenerse pues hasta colocar la restauración definitiva, y pues se evalúa que no, al momento de ponerla fija, pues no haya ninguna alteración ni nada de eso, sino pues puede atrasar más el tratamiento. Los objetivos del provisional, pues el provisional se utiliza para proteger el diente preparado, para proteger la pulpa, también es para mantener la función masticatoria del paciente, pues no dejarlo sin nada ahí, por el tema de que pues, el paciente normalmente tiene que seguir comiendo hasta pues, que llegue su prótesis fija. Se busca también preservar la posición dental, debido a que si se deja eso sin ningún provisional, los dientes adyacentes se pueden inclinar y pues dañan ya y todo. Se busca también proteger pues, los tejidos periodontales del paciente, mantenerle siempre la salud gingival al paciente, y se permite pues, la evaluación estética y funcional que el paciente va a requerir después de la colocación de la prótesis fija. Podría haber visto algunas cositas más. ¿En qué momento resuelven ustedes que un provisional sea termo o sea de auto? Ustedes tienen la opción de hacer una encerrada, hacer una matriz con silicona de condensación, que parece que nos van a necesitar un videíto o algo. Entonces hacen ustedes el vacío de esa matriz. Pero a veces uno dice, no, yo le tomo la impresión al paciente antes y me voy a hacer los provisionales en termo para que ya me lleguen listos y no sea sino abocardarlos y rebasarlos. ¿Cuál es el criterio? ¿En qué funciona mejor el acrílico de termo con el de auto? Porque claro, los de termo son más caros porque toca pagar los valores de laboratorio, pero a veces uno tiene que hacer que el paciente haga esa inversión. ¿Cuál es el criterio? Los acrílicos de termo tienen un factor de conversión más alto. Factor de conversión significa la cantidad de meros que participan en la cadena de polimerización. En cambio, los de auto tienen una cantidad de porcentaje de radicales libres mayor. ¿Qué hace un radical libre en un polímero? Hacer que cambie de color, que se pigmente, que se contraiga, que le salgan grietas. Entonces, si ustedes tienen un paciente que le hacen una preparación para corona, pero va para ortodoncia, se va a hacer ortodoncia, le cementan primero la corona y luego le ponen los brackets. No, si el paciente va para ortodoncia, ese paciente se va a quedar con provisionales año y medio, 2 años y de pronto más. Entonces, ahí es donde entramos nosotros a hacer los provisionales con la película de termo. Si el paciente va a viajar y le dice a ustedes, listo doctor, póngame el núcleo, pero yo no tengo tiempo que me haga la corona, me voy a Australia 3 meses a estudiar inglés, entonces luego en julio ese paciente será con un provisional de auto o con uno de termo. Con uno de termo o con una resina lisacrílica. Entonces ustedes tienen que tener claro, como estudiantes que llevan la mitad de carrera, que ustedes tienen un cóctel, tienen un menú de materiales para hacer provisionales, los acrílicos de auto, los de
las formas plásticas, hacerlos enucleados con acrílico de término en laboratorio. Es decir, ese menú tiene como 8 platos diferentes y ustedes escogen cada plato según la situación clínica, según el tiempo que ese profesional vaya a estar en boca. Si yo hago una preparación y yo tengo ahí la posibilidad que el laboratorio en 2 o 3 días, luego la preparación, escaneo, de una vez tengo mi técnico o yo mismo diseño, microprecio, y yo sé que inclusive a veces hasta el mismo día, o a los 2 o 3 días ya está la corona, pues las características de ese provisional no va a ser la misma que el paciente que va a estar con ortodoncia 2 años. Este es ese criterio. Hay algo que ustedes lo dijeron al principio, pero la niña que lo dijo para la carrera, que me gustaría que profundizáramos, pero en la diapositiva donde están las funciones que cumple el profesional, porque las dijeron, pero ella correctamente y como sin explicarlas. Y eso es importante que en un seminario provisional a ustedes les quede claro. Entonces, expliquémoslas nuevamente, pero más detalladito y mejor explicadito, por favor, porque es que en este tema, el que los doctores de la información sepan cuál es la función de los provisionales es importantísimo. ¿Quién el grupo por acá? ¿Esto? Sí. Porque la gente que no me trae ahora y es que no parte de la pena repetirá, porque es que es importante que ustedes les quede claro que el provisional no es solo para mandar al paciente luego para la casa. Hay una serie de condiciones biológicas y cruzales que hacen necesario que ustedes las tengan pues aprendidísimas de memoria. ¿Cuáles son? Pues primeramente, y pues una de las más importantes es que sea biológicamente inerte. ¿Que sea qué? Biológicamente inerte. Que es la parte que más se discute, porque es que los acrílicos, la característica que menos cumplen es esa. O sea, esos monómeros y esos polímeros son tóxicos, son supremamente agresivos con las células. Entonces, pues ahí tenemos el primer problema con los que nosotros hacemos en el día a día. Esa es la característica que quisiéramos, pero es la que menos cumple el material que usamos en el día a día para los profesionales. ¿Cuál más? Tener resistencia mecánica. No tiene hablar con materiales. Si bien es cierto, uno le dice al paciente, oiga, esto es un provisional, este no es un diente definitivo, mastique con ese diente cosas suaves o procure, si los dientes de dominante opuesto están completos, mastique por el otro lado y no lo use en masticación. De todos modos debe tener un mínimo de dureza que permita que si el paciente masticó algo, eso pues no se va a estar rompiendo por cualquier cosita. ¿Cuál más? Estabilidad de color. Estabilidad de color, que ahí es donde entra el criterio. Si la impresión mía es hoy y mi laboratorio me dice que me la tiene dentro de 3 días, pues mi clínico de ahora no día no me va a cambiar. Pero en el paciente que viaja con la ortodoncia, pues ahí es donde entra el criterio si es un acrílico de auto, si es un acrílico de termo, si es un acrílico, ser estéticamente lo mejor posible. Aunque hay odontólogos que tienen la filosofía, yo le hago a mi paciente provisional bien adaptado, aunque la encía no se inflame y por otras cosas biológicas que vamos a ver ahorita, pero se lo hago de color bien feo, porque si se lo hago bonito el paciente se queda con el provisional igual de color. Eso durante muchos años la filosofía se colocó por ahí, pero verdaderamente el provisional tiene que cumplir una función estética de ser parecido, de pasar desapercibido, de ser muy liso, pulido y brillante, porque de eso depende el potencial Z y de eso depende que no acumule ni película. ¿Cuál más? Permitir función y comodidad. Y cuando tú hablas de funciones, ¿cuál función? La masticación principal. La masticación no, pero la función oclusal. Hay 2 cosas que no se le perdonan, porque un temporal puede estar feo y de pronto se pasa,
puede el paciente, el odontólogo no haber sido muy acertado en el color. Él no le dice al paciente en el provisional se ve como raro, pero le prometo que cuando llegue la corona definitiva, eso sí se le va a parecer a su diente natural. Pero hay dos defectos que ustedes a veces le dejan a los provisionales, pero que sí es muy clarito que es en lo que incluye que a nosotros no nos molestamos. Esto pues no, es un provisional de la incrustación, contactos proximales y contacto con el diente antagonista. Un provisional que no contacte con el diente antagonista se extruye. Claro, eso no ocurre de un día para otro ni se va a extruir medio centímetro un diente porque algún día no ocurre con el diente antagonista, pero su función es usar el contacto íntimo con los conceptos oclusales que ustedes ya conocen de los contactos A, B, C, los estabilizadores, los paradores de céntrica, todo eso que ustedes aprendieron con la pura sangre primero. Y si un provisional no tiene contactos provisionales, ¿qué le pasa a los dientes vecinos? Cambian de posición, entonces resulta que toma nueva impresión y la corona no entra. Y la corona, ¿por qué no entra? Porque el odontólogo había dejado el provisional sin contactos proximales y hubo un cambio en esa dimensión mesodistal. Ustedes hacen provisionales muy bonitos, se esfuerzan en pulirlos, brillarlos y me llaman, no, doctor, me revisa el provisional y uno ve, repítalo. Profe, pero tan bonito que quedó y me lo va a hacer repetir. Un provisional que uno le dé que no tiene contactos proximales o se rebasa si el material es rebasable para hacer el contacto se repite, pero esos dos defectos, no tener contacto proximal y no tener contacto oclusal, es lo peor que le puede pasar a un provisional. ¿Qué otra función tienen ustedes ahí? Adaptación marginal. La adaptación marginal. El mantener la altura del seno inguinal en un diente que ya ha estado preparado y sobre todo que ya se tomó la impresión es responsabilidad del provisional. Los muy buenos provisionales, cuando ustedes hacen cirugías de aumento de coronas y el provisional no queda bien sellado, la encía vuelve y se crece. Y muchas veces se han tenido que repetir. Y eso pasa acá en el día a día y a ustedes les va a pasar. Ustedes no digan, ¿y eso a quién le pasaría? Porque de pronto ese que le va a pasar este semestre es a usted. Cantidad de cirugías que tienen que repetirlas y se ponen furiosos los del posgrado de periodoncia y furiosos los de énfasis porque la cirugía el día que la hicieron quedó muy bonita y la cirugía se dañó por culpa del estudiante de pregrado que no manejó adecuadamente el provisional, la encía se creció, se inflamó y hay que repetir cirugías, no porque la cirugía hubiera quedado mal hecha, sino porque se hizo un mal manejo del provisional post cirugía. ¿Cuál más? ¿Cuál más función tiene el provisional? Ahí tienen otras. La protección de la pulpa. Ustedes deben tener claro que ustedes cuando hacen una preparación, terminada la preparación, a esa preparación se le hace un sellado dentinal. El sellado dentinal, cuando ustedes colocan un provisional encima de un riñón preparado, y no solamente porque el diente sea vital, porque el sellado dentinal inmediato cumple muchísimas más funciones que la protección pulpar. Ustedes tienen un adhesivo de octava generación y una resina fluida, esa es la opción 1. Tienen el adhesivo, el Optibond Plus de la Kerr, que es de cuarta generación, que es primer o adhesivo de marca. O la tercera opción, que es la mejor, que es tener un adhesivo que se llama PIC, es de la casa Ultraden, es de octava generación, pero tiene carga. Y terminada la preparación, se coloca ese barniz de ese adhesivo sin hacer grabado ácido, la correspondiente fotopolimerización antes de la cementación del provisional. Es decir, la protección pulpar que produce el provisional va acompañada del SDI, es decir, el sellado del final inmediato, que imagino que el semestre pasado se los enseñó detalladamente cómo se hacía, o si uno no tiene los adhesivos con carga, que aquí en Colombia los únicos que se consiguen es
el de cuarta generación, el Optivo Plus de la que o el de octava generación, el PIC, pues tener un adhesivo cualquiera de octava generación, pero acompañada de una resina fluida bulk, que cuando uno lo hace con adhesivo de octava y resina, esa técnica, ¿cómo se llama? Resin coating. Pero si uno lo hace con un adhesivo con carga, se llama sellado original inmediato. ¿Alguna otra función de los provisionales? Yo eso quería como hacerle énfasis a esa parte de lo que usted, pero la parte estética, que cumpla el paciente de corazón de un toque con provisionales y tapabocas 15 días, porque si se ve, mejor dicho, se ve inmundo. Entonces, para que tengamos claro ustedes este semestre, bueno, hay alumnos que este semestre sí van a tener que ser provisionales, porque a más de uno le va a pasar que dentro del plan de tratamiento que establecen en el paciente va alguna corona, pero ustedes en quinto no les dejan hacer coronas, pero eso no es pretexto para que ustedes dejen esos millones ahí abandonados. Si ustedes en ese entonces que van a hacer la restauración final de ambiente no va a ser con resina, sino que es un diente que va a llevar nutri corona. Entonces, este semestre lo dejan con los provisionales, él o los provisionales bien organizaditos, bien cementaditos, bien adaptaditos, que pase la seda dental, que tenga contacto proximal íntimo, y cuando lleguen a sexto, pues puedan ya ese paciente tenerlo listo para hacer la corona. ¿Listo, amigos? No, dejan al paciente con provisional y cuando empieza el sexto, ahí sí le tienen que hacer la corona. El paciente puede quedar con provisional. Eventualmente hay casos especiales que de pronto se les pueden autorizar, que de pronto el paciente diga, no, es que yo viajo, yo ya otros semestres no puedo volver, y pues se dan las condiciones para que quede hecha la corona, pues eventualmente podría ser autorizado ahí. La matriz, que esa silicona, ¿cuál es? Puti de condensación.
Y han dado queja a los docentes que ustedes están dando clínica con la misma fuerza de la clínica, ya que más por la clínica. Por esto debes elegir una prótesis fija. 1. Son más estables y seguras. No se mueven al hablar ni al comer y se sienten como dientes reales. 2. Lucen más naturales y se adaptan al contorno de tus encías, sin ganchos visibles. 3. No tienes que retirarlas cada día. Olvídate de los ganchos incómodos o partes acrílicas. Y 4. Mantiene tu salud oral, equilibrando la fuerza al masticar y evitando dañar tu hueso dental. Una prótesis fija diseñada con precisión por un especialista te brindará comodidad, estética y salud bucal. Guarda este video y síguenos para más tips y cuidados para tu sonrisa. Ariel Rocha, Caterina González Ibarra de Santa Fernanda, Lunes, Martínez Hidalgo Marisa, Rodríguez Ocavo Mariana, Rojas Marta Valvareza. Bueno, ustedes este semestre, y aprovechando que a la par de esta materia es un implante, ustedes tienen un paciente de método total y pues toca hacerle la prótesis total. Pero ustedes se darán cuenta que hay pacientes que sufren mucho por eso, quieren tener una prótesis de mejores condiciones, de mejor agarre. Pues cuando una prótesis total tiene algo en un diente o en un implante que le ayuda a la retención, se deja de llamar prótesis total y se empieza a llamar ¿cómo? Una prótesis total que tiene un elemento de anclaje a un diente o a un implante se llama sobredentadura. Entonces, hay sobredentaduras dentro soportadas, hay que les voy a decir 3 palabras que les pueden causar confusión y espero que esa confusión no la resuelva aquel grupo. Hay sobredentaduras dentro soportadas, sobredentaduras dentro retenidas y sobredentaduras implantos retenidas. ¿Entendieron las 3 palabras? Vamos a ver si en el transcurso del seminario ellos nos logran dar la definición, porque esas son las 3 opciones. ¿Cuáles son las opciones? ¿Me las repiten? Dentro soportada, dentro retenida. Vamos a ver cómo se cocina esa receta. Gracias, escuchamos. Durante el grupo de provisionales, cuando tenemos a disposición el video y la presentación, ¿cuándo están en celular? No, sí, a ver, que solo se escuche la voz de la que estás poniendo.
escucho, estoy con algún problema psiquiátrico o estoy escuchando voces. Voy a pasar si me queda el psiquiatra, si el problema de ustedes, que se escuche la voz sola de que estés moviendo, por favor. Estos temas no son para mí, para que ustedes se vayan enterando de las cosas. Estos actúan como elementos de soporte, dando estabilidad o retención. Las sobredentaduras fueron un paradigma diferente en la rehabilitación oral, ya que cambió la idea de simplemente realizar extracciones para poner prótesis totales, sino se dio la idea de preservar, porque preservar lo que queda es más importante que reemplazar el fallo. Bueno, algunas de las indicaciones que tenemos para las sobredentaduras, por ejemplo, en diferentes situaciones clínicas, puede ser en pacientes con pocos dientes permanentes, pero con buen soporte periodontal. ¿Por qué? Porque aún teniendo esos dientes tenemos que valorar qué tanto nos pueden servir para el manejo de la prótesis. Cuando se desea preservar el hueso alveolar, esto quiere decir que cuando hay raíces o implantes, esto puede disminuir la reabsorción ósea. En pacientes con reabsorción ósea avanzada, puede ser que una prótesis convencional tenga poca estabilidad. Cuando se necesita mayor retención y estabilidad protésica, es cuando se colocan los implantes. En las ventajas tenemos la preservación del hueso alveolar, como lo decía, cuando hay raíces o implantes, estos nos pueden ayudar a la disminución de la reabsorción ósea. Tiene una mayor retención y estabilidad de la prótesis, esto mejora la eficiencia para la masticación y la comodidad del paciente a lo largo de su vida. En las desventajas tenemos que requiere tratamiento endodóntico, en algunos casos cuando los dientes pilares alcanzan una caries muy extensa, es de mayor costo y tiene un tiempo de tratamiento muy largo. Puede tener caries radicular por la exposición que tienen, y lo otro es que necesitan control y mantenimiento periódico. Dos tipos fueron dentosoportadas y intradentosoportadas, principalmente las dentosoportadas. Las dentosoportadas se sostienen así como tal en dientes remanentes y raíces, mientras que las implantosoportadas, como su nombre lo indica, se sostienen sobre implantes. Realizamos una tabla comparativa frente a las características de la prótesis total frente a las sobredentaduras. En el tema del soporte, la prótesis total se soporta sobre la mucosa y el hueso anular, mientras las sobredentaduras sobre implantes, dientes remanentes y raíces. Algo importante es que la retención de la prótesis total sea por adhesión y sellado periférico. La adhesión a que se refiere, ya que es un término un poco confuso en este caso. La adhesión de la prótesis total se va a dar por tres factores principales: la base protésica, la película que se va a formar con la saliva y la mucosa oral. La película es fundamental, la película de saliva, ya que va a generar un puente de unión entre mucosa y prótesis. Esta saliva tiene moléculas de agua y glicoproteínas como las mucinas, que esta va a generar una viscosidad cuaternaria para poder unir la prótesis con la mucosa y puentes de hidrógeno del agua que pues van a aumentar esta estabilidad. Por esa razón es importante también tener en cuenta en los antecedentes de nuestros pacientes si tienen problemas como la serostomía, ya que va a disminuir la retención de este tipo de prótesis. En cambio, la retención de la sobredentadura se da por sistemas de anclaje o soporte radicular. Con respecto a la estabilidad, la prótesis es de alguna manera más limitada, especialmente en zonas mandibulares, mientras que la sobredentadura da mayor estabilidad. Frente a la reabsorción ósea es mucho mayor en prótesis totales que en las sobredentaduras. Como protocolo para sobredentaduras sobre dientes tenemos primero tenemos una evaluación clínica y radiográfica donde vamos a valorar el soporte periodontal, la longitud de la raíz, el pronóstico del diente para ver si nos sirve como diente pilar. En el tratamiento endodóntico, como lo decía, en algunos casos hay que realizar el tratamiento porque el diente pues tiene soporte periodontal, pero endodónticamente pues sí está mal. En la reducción de la corona, tenemos una reducción coronal aproximadamente de 1 a 2 milímetros por encima del margen gingival, redondeando bordes para evitar irritación en los tejidos blandos. En
formación radicular tenemos alisar la superficie radicular, creando una forma suave y convexa para facilitar la adaptación de la prótesis. En protección del diente pilar tenemos que es colocar un coping metálico o restaurativo protector para cubrir la raíz. Puede ser opcional colocar una barra o un imán. En control y mantenimiento pues es la aplicación de flúores tópicos para prevenir la caries radicular. Bueno, cuando te vuelva la culpa, cuando ustedes coloquen una imagen en una diapositiva de exposición, no es para que pongamos una imagen para que la diapositiva no se vea monótona, sino que la imagen ayude. Piensa que ustedes están explicando y ahí lo que yo hubiera querido esperar de él. Y me hacen favor, antes de compartir esa presentación a los compañeros que cambian esa imagen, porque ustedes recuerden, ahí es una imagen que no es removible. Y eso que yo veo ahí son unos ganchos que no es removible. Y cuando uno dice sobre dentadura soportada, no estamos hablando que el soporte es con un gancho. Porque si nosotros no se llamaría sobre dentadura, sino sencillamente se llamaría prótesis removible. Cuando uno dice sobre dentadura soportada, la palabra sobre significa encima de. Es decir, que si nosotros tenemos un remanente dental, una raíz con un elemento de anclaje, que ahorita yo supongo que ustedes me van a explicar, la prótesis tapa el diente. Y lo que tenemos es una raíz que tiene tratamiento de conductos, que tiene un elemento que puede ser o de soporte o de anclaje. De eso depende que se llame sobre dentadura dentosoportada o sobre dentadura dentoretenida, y encima está la prótesis. Es decir, en una sobredentadura los dientes naturales no son ellos. Pero yo no quiero que ustedes se queden con la idea que si estamos hablando de sobredentaduras y es dentosoportada, el soporte es porque tenemos unos cómplices ahí con unos ganchos. Porque eso no es una sobredentadura, eso es una removible. Eso fue lo que yo les enseñé a hacer el semestre pasado, pero eso no es lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Pues esa imagen, bórrenla de su mente, porque no se corresponde lo que está ahí. Pero, sí, tenemos ese medio y ponemos que se dé para ustedes. Esta diapositiva está explicando los pasos que hay que hacerle al tratamiento coronario y radicular para poder colocar el elemento de anclaje. Entonces la imagen tiene que estar correlacionada con el texto de la diapositiva. Tenemos los tipos de sistemas de retención. En este caso tenemos 4 tipos de sistemas de retención, que son las barras, los objetos, las bolas y los imanes. La barra que hace referencia, que es la unión de 2 o más implantes que hacen una función de periodización, ofrece una excelente estabilidad lateral y distribuye las fuerzas de manera uniforme, aunque se requiere un espacio entre la mucosa y la prótesis porque dificulta ligeramente la higiene. El segundo sistema es el efector, que es un sistema de bajo perfil, es extra corto, autoalineable, es muy popular debido a la facilidad de mantenimiento, resistencia al desgaste y capacidad para la fidelización de los implantes. El tercero que tenemos es el bola o ring. Consiste en un pilar en esfera, que es un aditamento que va atornillado en el implante. Se encaja en una matriz de anillo de goma que vendría a estar en la prótesis. Es un poco más sencillo, es económico, pero suele requerir cambios frecuentemente por sus componentes elásticos. Y los imanes se utilizan por mecanismos de atracción magnética. Su ventaja es que es una fuerza lateral mínima de los implantes, pero su retención suele ser menor en comparación con el sistema mecánico como es la base, y puede sufrir corrosión por el tiempo. De esos, ustedes no imágenes de esos son. Pero son
Todos esos son elementos. Si ese elemento está presente en el diente, se utiliza la palabra retenida. Pero si lo que está no es ninguno, déjenme la buscar, no es ninguno de esos cuatro, sino una cabecita que se le llama domo, no se dice dentro retenida, sino que se dice dentro soportada. Lo mismo en los implantes, aunque en los implantes casi nadie se va a gastar la fortuna que se gasta uno por unos implantes para encima del implante colocar un domo solamente para soporte. Los domos es más común cuando las sobredentaduras se soportan sobre dientes. Entonces, sobre dientes uno puede decir dento soportada, dento retenida. En los implantes lo más común es que sea implante retenida, a menos que al implante no se le coloque ninguna de estas cuatro cosas, sino que se le coloque solamente un domo. En dientes, si uno habla de retención, en dientes se puede este, no hay locator para dientes y hay barras para dientes, pero son extremadamente costosas. Entonces casi que se puede decir que estos dos primeros están diseñados para implantes, en cambio las bolas y los imanes sí se pueden utilizar en los dientes. El domo es solamente soportado, el ajuste es retenida. El domo solamente impide que la prótesis se consuma dentro de los fluidos blandos, pero no le impide salir. En cambio, estos aditamentos cumplen la doble función. Cuando ustedes dicen retenida, significa que no se consume dentro de los fluidos blandos, pero tampoco se desarrolla. Sigamos. Número de implantes recomendados. A nivel mandibular, el gol estándar son 2 implantes magnéticos caninos. ¿Por qué a nivel de los caninos? Porque se dispersan las fuerzas y se evita un efecto palanca. Aunque también se pueden colocar 4 implantes que mejoran la estabilidad a nivel individual, que es la que llamamos All 4 o 5. En el maxilar superior se recomienda mínimo 4 implantes, ya que tiene una densidad ósea muy medular, es un hueso un poco más denso, y es menor en el proceso de palanca como la componentes y sistemas de retención. El funcionamiento de la presión de las prótesis, el sistema de retención es de mecanismo de fricción y de ajuste. Entonces en la parte superior derecha vemos la barra y aquí vemos los locator y los o bolas. La barra es una prótesis que hace como el efecto de clip, tiene unos caballitos que se unen entre sí, proporcionando una retención directa en la prótesis. El locator y la bola funcionan como un sistema de macho y hembra, es decir, que el o-ring o el bola es un aditamento que va anclado en el implante y la cápsula es una hembra, hace un efecto de broche, esa va en la prótesis. Es decir, hace una resistencia a los materiales. En el nylon, como en el caso del locator, evita que la prótesis se desplace en el momento de hablar o de masticar. Si uno le llega a parecer feo decir macho y hembra, uno puede decir el patrix y la matrix. Patrix es el macho y la matrix. Ejemplo, lo que se puede decir. Supervivencia de los implantes. La mandíbula versus maxilar. El estudio demuestra que no hay relevancia, pero que la mandíbula tiene un éxito del 95 al 98% con tan solo 2 implantes. En el maxilar superior, la tasa es ligeramente menor ya por la densidad ósea. La distribución de las cargas del sistema de barra entiende favorecer más la supervivencia, ya que viene fertilizada, y esto ayuda a que las fuerzas de la masticación sean uniformes, evitando el fracaso del implante por la sobrecarga masticatoria. Pero esa diferencia en la supervivencia, ¿sabe por qué es? Por 2 razones. Primero, la superior siempre va a estar sometida a las fuerzas de gravedad que actúan en contra, mientras que en la inferior actúa mejor, que segundo el tipo de hueso. Como el paciente cada vez que se la retira jala, un implante colocado en hueso esponjoso
en un hueso tipo 3 o tipo 4, que puede ser lo más común en el maxilar superior, es diferente al hueso tipo 1, tipo 2, que imagino que esa clasificación de Recommisa ustedes ya lo ven en implantología, pues ya ustedes saben qué significa hueso tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Además, en uno de los seminarios de Cámara, en un grupo de economía, se las repasaron, pero no me enviaron el video. Entonces, esa es la razón por la cual para un maxilar superior se requieren inclusive hasta 6 implantes, mientras que una sola dentadura en un maxilar inferior, por esas dos razones, fuerza de gravedad y tipo de hueso, funcionan bien con 2 implantes. Pérdida de masa marginal. La pérdida de masa marginal es la disminución del nivel de hueso que tiene a nivel del implante, alrededor del implante. El efecto del sistema de retención significa que no hay diferencia entre una prótesis, entre los implantes individuales sobre dentadura y los implantes periodizados con la barra. Como el efecto calculador, siempre que el paciente mantenga una buena higiene. Las barras pueden retener mucho más placa, ya que en algunas ocasiones se invade el margen biológico, es decir, entre la mucosa y la prótesis debe quedar un espacio donde el paciente pueda mantener una buena higiene, usar bloqueadores o sistemas de ayuda como el water chip, que es un aparato que sale a presión el agua para que el paciente pueda hacerse una higiene, ya que esta prótesis es atornillada, no tiene la forma de que el paciente se la pueda retirar. Hay una acumulación de placa que me genera una mucositis. ¿Sí? Al no haber ese espacio y no hacer una buena higiene, se presenta una mucositis, que es una inflamación. Al pasar del tiempo, si esa placa bacteriana no se retira, ya nos genera una periimplantitis. La periimplantitis, que es la pérdida de hueso alrededor del implante. Los sistemas individuales es mucho más fácil de limpiar porque el paciente la puede retirar, limpia su mucosa, limpia el implante, limpia su prótesis y vuelve la ajusta y queda útil. Complicaciones de cada sistema. El sistema de bola o ring, la complicación principal es el desgaste del anillo de goma que tiene alrededor del aditamento por la fricción, es decir, el retirar y el volver a poner. Y requiere cambios cada 6 o 12 meses. Se desajusta. Si los implantes no están perfectamente paralelos, porque en algunas ocasiones los implantes quedan ligeramente angulados, pues trata de buscar una angulación de un pilar que se adapte. El desgaste de la bola es asimétrico y es más rápido. En el sistema de locator, la complicación principal es el desgaste del nylon que tiene alrededor del locator, que viene por la que es el que me determina la fuerza de retención de la prótesis circular de la prótesis circular. Son más fáciles de cambiar, pero la reparación es más común. Ventanas toleran más la divergencia cuando los implantes están inclinados, como he dicho anteriormente, mejor que las bolas reduciendo un riesgo de ruptura de componentes. Y el sistema de barra, la complicación principal es el aflojamiento de los tornillos que unen la barra con el implante, Las ventajas que tienen estas prótesis sobre dentaduras en comparación a las prótesis convencionales es que los implantes van a distribuir mejor las fuerzas alrededor de todo el hueso y no sobre solamente una parte. La prótesis va a tener mejor estabilidad, entonces va a ayudar al paciente a tener mejor conocimiento y una mejor masticación, y también pues esto le va a dar más seguridad al paciente al realizar los movimientos normales. Y también hay capacidad para preservar el hueso circundante. Varios estudios han demostrado que se pierde 0.5 milímetros en un periodo de 5 años. Eso quiere decir que alrededor de un año se pierde 0.1 milímetros. Pues esta pérdida es mucho menor a la pérdida ósea en una prótesis convencional. Bueno, entonces ahora las ventajas y complicaciones que tenemos de las dentaduras sobre dientes implantes. Las biológicas sobre dientes sería una caída radicular en los dientes pilares, una pesada pérdida
pérdida de repetición de los attachments, fractura de la base acrílica y una desadaptación basal por cambios en el reborde, ya que hay una retorsión ósea, y entonces pues, es el espacio que queda entre la base de la prótesis y la mucosa. Los cuidados de mantenimiento, entonces sería una higiene diaria del paciente, retirar la prótesis después de cada comida, cepillar la prótesis con jabón neutro, sumergir la prótesis en una solución enzimática al menos una vez al día, puede ser en la noche preferiblemente. Cuando es con pilares, limpiar los dientes con unos cepillos interpersonales para evitar pues, una periodontitis, no dormir con la prótesis para reposar los tejidos blandos. Y en el mantenimiento de los componentes tenemos que ajustar las barras o aditamentos, el rebasado por cambios en el acrílico, el rebote alveolar y controles cada apenas 24-48 horas, después cada 3 a 6 meses para realizar pulidos y limpieza de la prótesis. Bueno, pasamos al caso clínico. A consulta ingresa una paciente femenina de 66 años de edad. A nivel sistémico, tiene diabetes tipo 2 e hipertensión controlada. Su motivo de consulta es: siento ardor y quemazón debajo de mi prótesis y me molesta cuando la uso para comer. Antecedentes odontológicos: la paciente es portadora de una sobredentadura, implante soportada con una maxilar superior, retenida mediante un sistema de barra conectado a implantes. Al examen intraoral encontramos que se observó la presencia de una placa inequilibrada en duro de un diámetro aproximadamente de 5 a 6 milímetros, que al momento de pasarle una láser se desprendió. Se observó también una lesión multinodular ovalada aproximadamente de 4 a 6 milímetros de diámetro con bordes bien definidos en la región anteromaxilar sobre el fondo del cromatoso. Al examen extraoral se observó que la sobredentadura que tenía por barra estaba fracturada en la parte posterior izquierda junto con áreas blanquecinas en la parte interna de la sobredentadura, lo que nos indica que había retención de biopelícula y colonización. También tenemos que antes de la remoción del aislamiento de la barra se encontraron 3 implantes, el A y los C, los cuales tenían una profundidad de sondaje de 4 milímetros, solamente mostraron sangrado sin pérdida ósea radiográfica ni supuración. Luego tenemos el implante B, que este ya es un implante con una profundidad de sondaje de 7 milímetros, mostró sangrado, supuración y además una pérdida ósea radiográfica mayor a 20 milímetros. Luego tenemos el implante T, que es un implante con una profundidad de sondaje de 11 milímetros que ya presentaba sangrado, supuración, movilidad, pérdida ósea alrededor de todo el parámetro del implante, y este fue elegido para la extracción. Para el diagnóstico Para el explante. En el diagnóstico tenemos que la paciente presentaba una carditis oral asociada a la prótesis, estomatitis protésica y perimplantitis. ¿Cuáles pueden ser los factores predisponentes de esa carditis oral? Uno, la presencia de la diabetes, que también incluye el uso continuo de la sobredentadura, la higiene protésica deficiente, ya que ya tenía una sobredentadura retenida por barras, y se dificultaba la limpieza, y la acumulación de microorganismos en la prótesis. En la zona del 16, 13, 23 y 24 que cogieron las tortas a los implantes. El implante de la zona del 26 se explantó porque no estaba integrado conjuntamente integrado. Para la candidiasis se le envió un antifúngico tópico de nistatina en suspensión oral 4 veces al día por 10 días. Y se le realizó el cambio de la barra por la candidiasis, que no tenía una buena higiene oral, por el sistema hidrogénico. Y se le volvió a hacer una sobredentadura provisional.
ustedes nos quedaron en deuda, así que el aplauso todavía no va a ser hoy. Primero aclararles lo siguiente. Es importante que ustedes sepan este cuento de las sobredentaduras, porque ustedes saben que como requisito de carrera a ustedes les va a tocar manejar un caso de implantes para poderse graduar. Ustedes ya están en quinto y si piensan graduarse en octavo, ese casito es octavo. En octavo dentro de año y medio, no en octavo dentro de 5 años. ¿Qué alternativas le dejan al estudiante de pregrado para cumplir ese requisito? Implante único para rehabilitación de corona individual en el sector posterior, donde el implante o la corona del implante no tenga implicaciones estéticas. Ese es un casito que se lo permiten hacer ustedes. Y el otro casito que les permiten es esto: sobredentaduras en maxilar inferior sobre 2 implantes. Entonces ustedes se pueden conseguir un paciente dentro del total que le estén sobrando 2 milloncitos de pesos y no sepan qué gastárselos, porque más o menos eso es lo que vale, más o menos vale 1 millón cada implante. Ustedes lo compensen, dicen, usted sufre con su prótesis total porque se le sabe, quieren que le quede ahí apretadito y que pueda comer. Gástese, y ahí tengo la solución. Con 2 milloncitos se pone lo que ya dijeron, 2 implantes en zona de caninos inferiores y le hacen la prótesis total, implanto retenida, es decir, la sobredentadura, implanto retenida, y ese caso les sirve a ustedes como su requisito. Solamente les dejan a ustedes entregar a hacer estas dos cosas: sobredentaduras inferiores sobre 2 implantes o implante único para corona en el sector posterior que no requiera manejo de tejido blando. Entonces ya saben por cuáles 2 caminos se pueden ir para que ustedes vayan buscando ese paciente para el cumplimiento del requisito. Y la razón por la cual me dejaron en deuda es porque ustedes mencionaron la palabra sobredientes, pero no profundizaron sobre la sobredentadura sobre dientes y qué pasa. Para que ustedes hagan una sobredentadura sobre implantes con barras y todas esas cosas que ustedes mostraron, eso ustedes la hacen si llegan a hacer posgrado inferior hacia las rehabilitaciones. Pero la sobredentadura dentosoportada o dentoretenida sí es competencia del odontólogo general. Entonces, esa parte que ustedes sí la podrían hacer, aún sin tener ninguna especialidad, fue la parte que más me pasaron volando por encima. Entonces, el próximo lunes que nosotros nos vemos, que es el 6 de abril, porque los 2 que vienen son festivos, ustedes empiezan un seminario complementando todo lo que es la parte de dentoretenidas y dentosoportadas. Entonces, me hablan de domos, de elementos, porque sobre dientes, el elemento de retención, el ajuste, puede ser colado o puede ser maquinado. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces me hablan, me profundizan, porque ustedes lo colocaron en la diapositiva, pero nunca hablaron de eso, de los magnetos, de los ajustes maquinados, de los ajustes colados y cómo es el paso a paso. Pero cuando el pilar o los pilares, bueno, tienen que ser los, porque nunca se puede hacer solo dentadura, un solo diente permanente, tienen que haber también mínimo 2, y ojalá que sean los caninos, cómo es el paso a paso y qué alternativas o cómo es el menú que puede tener un odontólogo general. Cuando llega un paciente, le quedan solo 2 dientes, no se los vamos a sacar, sino y no los vamos a usar porque con 2 dientes uno no puede hacer una removible, ponerle ganchos y esas cosas que ustedes mostraron. ¿Cómo vamos a usar esos 2 o esos 3 dientecitos que quedan para colocar esos ajustes colados y maquinados? Y me averiguan el paso a paso de cuál es el criterio para escogerlos y cómo se hacen para al final también una prótesis que el paciente se le va a sostener. Entonces tienen 15 días de plazo porque me completan el seminario con todos esos ofertantes y ustedes entonces al cerebro comienza. ¿Listo? Tengan buen día.